ejercicio que se realizó con esa guía de observación, inicialmente socialicemos un poco esos hallazgos que se obtuvieron a partir de la guía. También tener un espacio para socializar dudas e inquietudes que se hayan presentado al desarrollar el ejercicio y finalmente exponer la parte del caso a partir del evaluador que realizó el proceso de la evaluación de estado mental. Como ustedes saben, este es una iniciativa que se realiza del Centro de Servicios Psicológicos y el Laboratorio de Psicología de la universidad. Con este ejercicio se pretende tener un acercamiento a las dinámicas de cámara de Gesell. Sabemos que no hay físicamente una infraestructura que nos permita visualizar lo que se podría visualizar en una cámara de Gesell con el espejo, digamos, con las dos habitaciones en su división, y por ello se ha planteado enviar previamente los videos, precisar ese proceso de observación y análisis de la intervención del psicólogo, em, para posteriormente poder realizar el proceso de debate y de análisis de los contenidos que se van generando en el desarrollo de la actividad. Primero que todo, es muy importante que tengamos en cuenta que la temática de la evaluación de estado mental es una manera, digámoslo, es un proceso de evaluación que debemos de tener en cuenta como psicólogos en varios contextos, ¿cierto? En el contexto clínico, pero en los diferentes campos que lo ejercemos. Es decir, vamos a dar una perspectiva que tiene que ver con ambientes hospitalarios, de psicólogos clínicos, cuando hay unos pacientes a los que de pronto se le hace proceso de interconsulta en un servicio de urgencias, pero que también es importante tenerlo en cuenta cuando estamos haciendo un proceso psicoterapéutico, iniciando una valoración con cualquier paciente, porque no estamos hablando en una evaluación de estado mental solamente de esas, digamos, manifestaciones orales que hace el paciente en cuanto a sus síntomas, en cuanto a la razón por la cual está en consulta, sino también de toda la expresión que manifiesta a nivel de sus ideas, a nivel de posición corporal, a nivel de los afectos, a nivel de la presentación física que nosotros evidenciamos en el paciente. Esto nos permite focalizar de alguna forma las impresiones diagnósticas que nosotros hacemos en esa intervención y visualizar en un espectro muchísimo más amplio cuál es ese estado que está presentando nuestro paciente. Cuando hacemos una evaluación de estado mental debemos tener en cuenta fenómenos que tienen que ver con el estado de conciencia de la persona, la manifestación de afectos, el comportamiento que tiene durante ese proceso de evaluación y de consulta, la manera en la que se dirige a su terapeuta, la manera en la que nos responde a preguntas, y a partir de allí nos vamos dando cuenta de cómo está el pensamiento del individuo, si hay una ubicación en espacio-tiempo, si hay algunas distorsiones a nivel de la percepción, ¿cierto? De tipo sensorial, en el pensamiento también específicamente, en áreas del lenguaje. Normalmente a veces también evidenciamos si este paciente pueda tener algún tipo de problema a nivel de inteligencia, ¿cierto? Entre otras características que es importante que evaluemos y que tengamos en cuenta, como les digo, en cualquier proceso de intervención. En la guía que nosotros les compartimos para observar se tipifican unos aspectos a evaluar. Allí, por ejemplo, no está incluido la evaluación de la inteligencia dentro del proceso. Puede que se hagan algunos, digamos, dependiendo de los signos que inicialmente se encuentren en el paciente, pero no siempre hace parte de ese primer proceso de evaluación mental, de estado mental, perdón. Aquí seleccionamos unos aspectos que lo ideal era que visualizáramos un poco en esa entrevista. Pregunta Gina cuál es el documento, nos lo envían. Ok, vamos a enviarles el documento. Hi.
Gina, cuando tú te inscribiste en el encuentro y también pregunto a la mayoría de los asistentes, me pregunto si no les llegó un documento en el cual estaba el enlace para ingresar, un link para visualizar el video. Si nos llegó el documento. Sí, yo lo recibí, visualicé el correo. Personalmente me llegó. Me llegó para inscribirme. El documento se encuentra, sí, en la invitación que se hizo, porque previamente en la convocatoria se especificó el envío de la información. Ok, la mayoría lo recibieron. Sin embargo, yo lo voy a buscar acá y lo voy a volver a compartir, aunque veo pues que la mayoría sí lo tiene. Ok, entonces acá se los comparto. De todas maneras, como les contaba al inicio, la propuesta para el desarrollo de esta actividad tiene que ver precisamente con que antes de encontrarnos en este momento pudiésemos visualizar tanto la guía de observación como el video con la intervención que se realizó. Esta intervención, como se les contó al inicio del video, se desarrolló a partir de del desarrollo de un guión de un artista que simuló el ser un paciente en un proceso de consulta, y la docente Carla Gil nos acompañó con el proceso de evaluación, que fue pues como lo que lograron visualizar la mayoría en el espacio. Entonces, la idea es que comencemos entonces con permitir que contemos un poco cómo nos fue con el ejercicio, ¿cierto? Los que lograron visualizar el video, quienes desarrollaron esa guía de observación con las pautas que se nos presentó, y a partir de allí manifestemos inicialmente hallazgos que hayamos obtenido en el proceso y también dudas o inquietudes que se hayan generado a medida que vayamos analizando ese proceso de observación que se dio, esos términos que se precisaron en la guía de observación. Vamos de pronto como dando esas precisiones tanto en las preguntas que ustedes puedan desarrollar como en las aclaraciones que se puedan dar por parte del docente que nos ha acompañado en el proceso de evaluación. La dinámica para el proceso de socialización es para realizarlo en unas rondas de a 3 intervenciones. La idea es que podamos formular esas preguntas, cada una de esas 3 preguntas, resolverlas en ese momento y a partir de allí continuar con otras posibles 3 intervenciones. Entonces, le cedo la palabra a aquellos que quieran pues como iniciar compartiendo la experiencia de visualizar esta grabación y cómo les fue también con el desarrollo de la guía. Buenas noches. Hola, buenas noches. Sí, profe Roxana. Bueno, pues yo tuve la oportunidad de observar la grabación y pues muy interesante, muy práctico el ejercicio que llevamos también en la cámara Excel ahí en el laboratorio. Vimos otro ejercicio así similar, pues Ujú. de identificar los pasos con el cliente, la entrevista, la toma de los datos, el consentimiento informado. eh, pues desde la observación.
Y en cuanto a la práctica ahí de identificar pues lo que nos muestra el ejercicio, si uno alcanza pues a detectar gran parte de lo que aquí nos plantean en la paciente, ¿cierto? Y Ujú. pues, ¿podría expresar alguna inquietud ya o es ahorita más tardecito? Claro, no podrías expresarla en este momento, Hilda. Bueno, profe, entonces para mí una inquietud respecto pues al ejercicio que había visto antes en el laboratorio y acá con la profe Carla, que ya he tenido cursos con ella. Por ejemplo, respecto al consentimiento informado. Hemos visto antes que se le plantea pues al paciente el proceso, se le explica bien a qué está sometido. Entonces, cuando uno ve que el paciente como que ¿cómo le digo? Él no acepta cierto, a lo que se somete a lo largo del proceso, después de que se le explica, no reconoce de pronto su sintomatología, y él firma pues para suministrar toda la verdad. Entonces, si uno lo ve reacio, cómo manejar uno pues como esta situación, ¿cierto? De pronto como que si al inicio él firma y dice que sí, que está de acuerdo y después se muestra tan reacio, entonces uno pues cómo lo manejaría, ¿cierto? Y en cuanto acá a lo último, por decir cuando termina la entrevista, ¿cierto? Pues la primera sesión en el laboratorio, veamos un ejemplo, no me quedó como muy claro. Por decir, dependiendo de dónde venga remitido el paciente, ¿cierto? Si él viene, por decir, de una EPS, cuando hablan de la parte de la consulta, de cómo va a ser el trato, el pago, no me quedó muy claro si eso se habla ahí en esa primera entrevista o pues cómo se trata de eso, ¿cierto? De la manera de la sesión, del trabajo con ellos. Eso no me quedó como muy claro, como qué parte sigue ahí después, posteriormente. Ok, Hilda, pero entonces ven, para puntualizar tu pregunta sería en cuanto, la primera, en cuanto al uso del consentimiento informado, más o menos lo que te entiendo es qué pasa cuando el paciente firma el consentimiento informado, pero posteriormente no se muestra cooperador con el proceso o decide no responder preguntas, pues va por ahí tu pregunta, como Sí, para sí, puntualizarla. sí, profe, sí, respecto a eso. Ok, y la segunda tiene que ver con el encuadre a nivel de cómo se realiza el proceso terapéutico a partir de allí, ¿cierto? Lo que tiene que ver con tarifas, con tiempo de Exacto. sesiones. Ok, Ajá. Sí, listo, profe, esa Hilda. era mis inquietudes. Muchas gracias. Bueno, vamos entonces a recolectar otras dos preguntitas y empezamos la ronda de respuestas, si te parece bien. Listo, Hilda. Ok, profe. Ok. Bueno, por acá la compañera Dora solicitó también la palabra. Dora, te escuchamos. Buenas noches, ahí me escuchan. Sí, Dora, te escuchamos muy bien. Bueno, muchas gracias. Perdón, bueno, yo vi el video, eh, pienso que la paciente venía como remitida de una empresa, por decirlo así. Lo que me queda como la inquietud ahí es, bueno, la inquietud no, es como algo pues que no logré canalizar muy bien. Ella trabaja para una empresa y ni siquiera tiene régimen contributivo. Durante la entrevista ella dice que pertenece al CISBEN, o sea, un régimen subsidiado. Entonces se supone que ella es cotizante, devenga un sueldo, todo esto, y ni siquiera pues la empresa la tiene afiliada a una EPS, ¿cierto? Pues como el primer punto que observé aún pues ya finalizando. Pues yo observo que la cliente o la paciente, como se quiera llamar, en este caso tiene como unos fenómenos inconscientes, hay como una terminología confusa por parte de ella. Hay un lenguaje corporal, o sea, su actitud se observa en el lenguaje corporal, sus movimientos, eh, no se concentra durante la entrevista con la psicóloga, no retiene como las preguntas, hay una pérdida ahí como de memoria.
Hay unos antecedentes personales cuando la psicóloga le pregunta sobre el padre del hijo, que si responde que si responde económicamente, pues no recuerdo exactamente las palabras de la profe, de la psicóloga cuando le preguntaba, pero que si responde económicamente, pues por el hijo, y ella es como cortante, sí, de una como que no quiere hablar de esta parte. Entonces hay unos antecedentes personales ahí como ocultos, hay unos antecedentes familiares también como que, también como que sí, como que muy, muy profundos para indagar. Lo otro es que, perdón, yo observaba que ella es como en ocasiones, como de pronto actuamos muchos, pues piensan que todo lo pueden, no delegan funciones, entonces va llegando como ese cansancio, ese agotamiento, y a esto le vamos sumando pues como las problemáticas del día a día o los quehaceres mejor del día a día. Entonces ella era muy repetitiva en que su jefe le hacía como estos alardes o estos piropos o sí, como estas cosas bonitas de que ella todo lo podía, entonces como ella todo lo podía, todo lo hacía. Pues era como, como más bien esa pequeña intervención, o sea, poca atención por parte de ella, habían como pensamientos ahí confusos por la misma cliente. Eh, sí, eso como lo de su lenguaje corporal me llamó pues mucho la atención tan la impresión diagnóstica, pues no, yo como estudiante no me atrevería a dar una impresión diagnóstica de acuerdo al formulario pues que nos mandaron, no quisiera llegar todavía hasta allá hasta que no los escuchara a ustedes como docentes que tienen como más, tienen pues toda la experiencia en este caso. Profe, era eso, era como esa mi pequeña participación, muchas gracias. Ok, Dora, muchísimas gracias a ti. Ahorita que hagamos como la devolución de estos aportes, hablamos también de esto que tú mencionas, que es muy importante y les vamos a contar un poco por qué. Listo. Listo, bueno, sí, Vamos a cederle la palabra a la compañera Lisbeth, que también ha solicitado la palabra. También les voy a pedir que tratemos de ser un poquito como puntuales con esos aportes y preguntas para que podamos participar la mayoría del ejercicio. Listo. Entonces, con Lisbeth, te cedemos la palabra, hacemos la ronda de evolución y continuamos con la compañera Erika que acaba de solicitar la palabra también. Lisbeth. Muchísimas gracias. Buenas noches a todos. Qué bueno poder compartir y realmente gracias por estos espacios que pienso que son los que nos fortalecen y nos seguirán fortaleciendo. Aspectos puntuales dentro de la guía que nos mandaron. Hablaban del motivo de consulta, de acuerdo con la compañera remitida por la empresa, específicamente refiriendo a algunos aspectos como el cansancio, no está durmiendo bien, muchas actividades y ella especificaba cuáles. Dejo para el final lo del afecto y la conducta. Algunos pasos que está el afecto de manera especial de la atención, la hipoprocesia, la baja capacidad para fijar la atención, sobre todo pues que se notó en algunos momentos en que se iba y no lograba estar dentro de la conversación o por lo menos dentro de las preguntas que refería la psicóloga. Igualmente pienso que en el pensamiento, en el flujo de pensamiento está la parte del psiquia, que es lo del pensamiento acelerado, muy rápida, muy hábil para contestar, muy una cosa encima de la otra y tiene que ser un posible pues pensamiento, este flujo de pensamiento. Igualmente, un trastorno a nivel de la forma, considero que incluso ella lo presenta como el estado depresivo, manifestando que en muchos momentos le da pues como por, sí, por estar triste, por llorar, irritable, que incluso son llantos esporádicos, entonces pues como ese tipo de relación. No percibí ningún tipo de alucinaciones o algo específico que tenga que ver pues como con ese aspecto. Otras observaciones, incluso pues la parte kinestésica, mucho movimiento de piernas, de manos, el acelere con el pulso, que si uno se lo pudiese coger con seguridad estaría alteradísimo.
el hecho de pararse, sentarse, cambiar de puesto, de lugar, entonces todos esos aspectos se hacen que también pues uno logra como descubrir una persona ansiosa y que pues realmente también amerita como tener en cuenta. Algunos antecedentes, me llamó la atención de la parte pues, del familiograma, lo del alcoholismo, algunos aspectos dentro del proceso pues, familiar, incluso con la relación con el hijo prácticamente ninguna y con la madre que era que está dedicada al hogar. También pues, desde la parte de los antecedentes, eso pues, puede generar como más profundización. En cuanto a la pánica, igual pues no alcancé a llegar como a decir, bueno, esto consideraría, digo yo, aunque dice impresión diagnóstica y no me están pidiendo pues que ya sea el diagnóstico, pero muy acelerado poder dar una impresión diagnóstica, incluso bajo un estado como el que está la joven, para no decir, no, esto podría ser, lo reservaría tal vez para una segunda cita y probaría pues efectivamente como ya ese segundo momento y este primero como para poder ir analizando algunos aspectos. Relacionados al evaluador, algunas técnicas pues específicas en una entrevista abierta. Yo me atreví no tanto muy estructurada, sino abierta, aunque pues hubo la pregunta, no fue solamente lo que ella quiso decir, sino lo que quiso decir también o preguntar la psicóloga, que desde ahí pues creo que también puede ser algunas técnicas Lisbeth, te estamos escuchando un poco entrecortada. Escuchamos hasta la parte en la que hablaste de la entrevista abierta. listo, que uso más que entrevista abierta, aunque uno ahí, no sé, para valerle la pena la aclaración de la vía abierta, titulada, por el tema de que ha sido pues más dirigida, más desde la pregunta también del psicólogo y no solo de lo que quiere hablar pues la paciente. Aspectos, también hablé pues de las técnicas, lo de las técnicas. ¿Qué me llama la atención? Una de las cosas que me llamaron la atención, la remisión a psiquiatría. O sea, yo no me imaginé, pues no me imaginé, no, como que no lo había pensado así, que uno en una primera cita pudiera hacer, enviar directamente a psiquiatría. Pues la remisión a psiquiatría en una primera cita de uno. Pero me gustó la explicación que hizo pues la psicóloga en el momento y está hablando de la necesidad de la regulación del cuerpo, una estabilidad pues como para poder hacer un buen trabajo. Obviamente si no hay un trabajo, una estabilidad corporal, una homeostasis a nivel, en este campo no lograría yo generar todo el proceso psicológico. Entonces eso me llamó la atención y me pareció interesante pues porque realmente no lo había como pensado. Otro de los aspectos que me llamó la atención fue lo del consentimiento informado para un adulto, que ahí también quisiera como un poco de orientación, y digo me llama la atención porque lo he tenido más como desde el consentimiento informado, pero para los menores de edad. Entonces pensé, si un adulto está solicitando, llega a uno porque está pidiendo pues como el proceso, la intervención, entonces, ¿por qué lo del consentimiento informado? Pues se me generó como también esa como inquietud. Lo estaba viendo más para menores de edad. Otro aspecto que me llama la atención, ¿no? Que pues me parece interesante, eh, el hecho de la forma en que está la paciente, cómo la psicóloga solicita que los encuentros van a ser 2 veces a la semana, pero con una acción a psiquiatría y efectivamente está en el proceso psiquiátrico. Yo pensé hasta qué punto realmente CPS o de espacios, esas atenciones son tan prioritarias y tiene uno la posibilidad de continuar en una forma continua, pero siempre y cuando tenga esta segunda parte, porque la niña está pues inestable, entonces sin condiciones que vaya donde el psiquiatra, hasta qué punto lo puedo pues como tener en ese sentido. Y también, pues ahí como a nivel de trabajo y de ejercicio, porque ella la dejó con unas tareas puntuales,
antes de salir del consultorio. Entonces, en ese aspecto también quedé pues como me llamó la atención que le dejó cosas puntuales y tareas puntuales para realizar en la primera cita. Muchas gracias. Listo. Muchas gracias a ti también, Lisbeth. Voy entonces, teniendo en cuenta el tipo de preguntas que se han desarrollado, a cederle la palabra a la docente Carla Gil Luján. Sería inicialmente explicarnos un poco el uso del consentimiento informado, ya que hay varias preguntas pues como en torno a este tema específico de cómo se dio el consentimiento y también el proceso de encuadre. Listo, entonces, profe Carla, te cedo la palabra con las dos preguntas. Gracias, Roxana. Bueno, feliz noche para todos, buenas noches. Bueno, frente a las preguntas vamos a ir tocando poco a poco. Del tema del consentimiento informado es importante aclarar pues como que el consentimiento informado es una autorización, ¿cierto? Digamos que en ese contexto, cuando hablamos de una autorización, nos referimos a que ante cualquier servicio de salud, y en especial pues en este caso de salud mental, la persona que va a consulta le autorice de alguna manera al psicólogo que le preste un servicio. Eso es lo que significa el consentimiento informado. Si entendemos que eso es lo que significa el consentimiento informado, entonces por lo tanto sí se debe firmar consentimiento informado para todos los pacientes, menores de edad y adultos. Porque lo que el consentimiento informado aclara es que él, a través de un papel, no solamente de la palabra, autoriza que yo como profesional le preste un servicio de psicología. Normalmente el consentimiento informado tiene unos elementos claves. Uno es que se explica al consultante a través del documento que él es autónomo de ir a la terapia, ¿cierto? Entonces se le aclara que está en la libertad y en la autonomía de acceder al proceso y también de desistir al proceso en el momento en que considere que es necesario desistir, ¿cierto? Y que obviamente el psicólogo también pues tiene la consideración de terminar el proceso cuando considere, valga la redundancia, considere terminarlo o cerrar el proceso. Entonces, eso es una de las cosas que tiene el consentimiento informado, o sea, el tema digamos que aclara la autonomía que tiene la persona de adquirir o de acceder a ese servicio de salud mental que se le presta. Otro de los elementos que aclara o que se deben tener en cuenta dentro del consentimiento informado es el tema del secreto profesional, ¿cierto? Entonces, en el consentimiento, a través de ese documento, se le explica a la persona que hay un secreto bajo el que está amparado, ¿cierto? Él como consultante está amparado, quiere decir que el profesional no debe, digamos, quebrantar esa confidencialidad de la información que da el consultante en terapia o en el proceso psicoterapéutico. Y que a excepción de unas situaciones como por ejemplo dos situaciones puntuales como es que él ponga en peligro su vida o la vida personal de él mismo o ponga en peligro, se vea en peligro la vida de otras personas, a excepción de esos dos momentos, el secreto profesional se conserva. Si en ese proceso la persona presenta o manifiesta alguno de esos dos elementos, digamos que el secreto profesional se quebranta y uno como psicólogo tendría que recurrir a alguna otra instancia, otra autoridad, en este caso legal, para poder expresar o manifestar pues que la persona está en riesgo o que está poniendo en riesgo a otras personas. Esto se le debe hacer a todos los consultantes porque de alguna manera, como les digo, manifiesta la claridad de las razones por las que, digamos, accede al proceso, que es autónomo, que hay un secreto profesional, que lo ampara ese secreto profesional y también que efectivamente pues está en la libertad de desertar, de alejarse, de terminar o de terminar pues el proceso cuando considere necesario el consultante o también cuando el psicólogo lo considere. Entonces, eso es importante entender que el consentimiento es importante en todos los procesos porque es una autorización que da la persona para que se le preste el servicio psicológico. ¿Listo? No sé si de pronto ahí quedó clara la pregunta, creo que fue de Hilda, ¿cierto? Sí, profe, muchas gracias, profe. Ok, perfecto, Hilda. La segunda pregunta es sobre... Ok, la pregunta... Es sobre el encuadre con el paciente. Ah, ok, perfecto. Sobre el encuadre del paciente en un modelo de psicoterapia, pues, o de consulta clínica particular, como es el caso de ella, porque ella manifiesta con claridad que fue remitida, pues, o que le sugirieron en la empresa que asistiera a psicoterapia y ella, pues, accede a un consultorio, a un escenario privado, que es un escenario privado,
dentro de esos elementos, pues obviamente hay un costo y uno normalmente ese encuadre lo hace. Si la persona llamó, lo hace telefónicamente desde el mismo momento de la llamada, que normalmente las personas a través de la llamada hacen ese tipo de preguntas, ¿cierto? Ay, ¿cuánto vale la consulta? ¿Dónde queda? ¿Cuánto dura? ¿Cierto? Pero si por alguna razón no se hizo, pues normalmente se debe hacer desde el principio, desde el principio de la sesión, cuando se hace el consentimiento informado, explicarle pues como la duración de la sesión, que es de 1 hora, que efectivamente de 45 minutos a 1 hora, que la idea es que de acuerdo a lo que observemos en esa sesión se van a establecer unos objetivos terapéuticos y que esos objetivos terapéuticos se deben de llevar en un proceso, no en una sola sesión, y que ese proceso lo vamos a ir determinando pues a raíz de esa primera sesión que se establezca, y ya ahí se le dice pues que eso tiene un costo y que el costo es por sesión o por, ya es dependiendo pues como de cómo la persona trabaje, ¿cierto? Y estamos refiriéndonos puntualmente a ese escenario, porque ya en un escenario, por ejemplo, de salud, un escenario hospitalario, un escenario de una IPS, eso no entraría ahí, ¿cierto? Digamos que entraría más es como no sé, para otros elementos, pero no precisamente el costo de la cita, si la duración, si el tiempo, si por ejemplo la cancelación de la cita, eso también se dice ahí en el encuadre, que debe cancelar por lo menos un día antes, que si tiene alguna dificultad se puede comunicar con la asistente, con el psicólogo personalmente, en caso de que tenga alguna dificultad para asistir. Y bueno, esos elementos se hacen ahí, pero como les digo, hablando de un escenario pues como de consulta privada o interconsulta en este caso. Me imagino que Hilda queda claro. Bueno, Roxy, no sé, Roxana, entonces, ¿cuál es la otra pregunta? Bueno, no, algo con lo que continuaríamos es con las observaciones que hicieron las compañeras, y precisamente eso es parte del ejercicio, ¿cierto? Puntualizar un poco aquello que hay en el lenguaje corporal de la paciente, aquello que hay en cuanto a lo que nos cuenta, de lo que es su cotidianidad, de cómo se comporta en el trabajo, de cómo nos da esas diferentes respuestas, porque a partir de allí es que nos vamos acercando a una impresión diagnóstica, ¿cierto? Aquí había un comentario pues como interesante dentro de lo que ustedes comentan, y es el hecho de si se genera o no se genera un diagnóstico en esas primeras sesiones. Sabemos que para tener un diagnóstico diferencial como tal, debemos de seguir un proceso con ese paciente, confirmar ciertas hipótesis, realizar un proceso de evaluación en los diferentes casos. Sin embargo, generalmente, desde esa primera sesión que tenemos con el paciente, lo ideal es que empecemos a generar esas hipótesis diagnósticas, a recopilar precisamente ese seriado de signos, de manifestaciones que nos va mostrando el paciente durante todo el transcurso de esa intervención, y a partir de allí aproximarnos un poco. La diferenciación que Carla hacía en términos de encuadre, me parece pues también importante complementarlo un poco acá antes de pasar a la siguiente observación de la compañera que pidió la palabra, y es el hecho de que en diferentes contextos, por ejemplo, cuando nosotros como psicólogos estamos haciendo un proceso de intervención, o de una evaluación en una interconsulta en urgencias, normalmente esos términos de los que Carla nos habla, de pactar un número de sesiones, fijar un costo con ese paciente, pierden un poco de relevancia, porque inicialmente lo que hacemos es evaluar a este paciente, tener un acercamiento hacia ese diagnóstico y definir, cómo se hizo en este primer ejercicio, una ruta de atención en cuanto a si es necesario que se haga interconsulta con otro profesional, como en este caso es el psiquiatra, definir si se van a solicitar otras autorizaciones de pronto a su EPS o se va a hacer realizar un encuadre para que continúen la sesión, pero que sí es importante, y por ello retomo la importancia del tema, porque es poder estar atentos, escuchar activamente todo aquello que nos manifiesta el paciente para poder acercarnos de la mejor manera a esas impresiones que se puedan generar allí. Entonces, esas precisiones que nos hacen las compañeras son precisamente de alguna manera como la matriz de este ejercicio, ¿cierto? Poder observar tanto la intervención que realiza la docente Carla como terapeuta, pero también todo este lenguaje que presenta el paciente, ¿sí? Hay que observar desde cómo nos habla, cómo se mueve,
todas ese tipo como de sintomatología que ustedes han logrado ubicar un poco desde esa guía. Voy a cederle a continuación la palabra a la compañera Erika, que había hecho como la solicitud. Erika, te escuchamos. Sí, buenas noches a todos. Bueno, pues la compañera anterior, Lisbeth, dijo pues como todo lo que yo iba pues como a analizar, pero entonces sí quería como contarles que estuve muy pendiente de la psicóloga. Yo me visualizo mucho pues como desde esa parte de la consulta, entonces estuve muy pendiente de todo lo que fueron los movimientos corporales, de todo pues como fue la intervención desde la psicóloga hacia la paciente, ¿cierto? Y una de las dudas que me trajo el procedimiento fue lo de la remisión a psiquiatría desde el primer momento, porque, o al menos yo no alcancé como las otras compañeras también lo percibieron, a definir como una impresión diagnóstica, porque si bien ella se notaba pues bastante ansiosa, me pareció pues que el motivo que ella refiere, que es un problema de sueño, realmente no es como el tema principal a tratar ahí, me pareció más bien como a tratar los aspectos latentes en cuanto a ese problema que ella refiere con los hombres, porque si bien se ve ni con el hijo que es hombre, ni con los hermanos, ni con el papá del niño tuvo pues como una buena relación, y también mire que se rehusó como hablar de eso. Entonces me parece que hay una problemática pues a tratar bastante a profundidad. Lo otro fue de pronto, me llamó la atención el noviazgo que tienen por internet, porque ella refiere pues que tiene un problema con los hombres, que ella misma pues lo puntualizó, ¿cierto? Discúlpeme en un momentico que pase esa moto. Pero a la vez dice sostener una relación y pues se pudo ver que se siente un poco cómoda con la relación que tiene de manera virtual, ¿cierto? Entonces ahí también como, bueno, y se pregunta uno por qué de manera virtual sí se siente tan cómoda con esa relación que tiene. Entonces me parece que un aspecto muy importante a tratar ahí, que podría partirse desde ahí, es ese primer aspecto, ¿cierto? Ya pues obviamente lo del sueño, sí hay que tratarlo, y yo diría pues también como lo hizo la docente desde psiquiatría, pero sí me generó esa duda de por qué tan a la primera vez, porque de todas maneras ahí se quedó como en el limbo, digámoslo así, qué es lo que tiene esta niña, ¿cierto? Ahí no se supo al final nada, por lo que ya no refirió muchas cosas y al final no dijo nada, ¿cierto? Entonces, eso es como todo, profe, ya la compañera pues comentó como lo demás. De acuerdo, Erika. Vamos a profundizar un poquito en el tema de las remisiones y las interconsultas en la siguiente ronda de evoluciones. Voy a ceder entonces la palabra a la compañera Dalgis. Dalgis, te escuchamos. Buenas noches. ¿Sí me escuchan? Sí, Dalgis, buenas Hola. noches, te escuchamos muy bien. Muchas gracias, profe, compañeros. Pues básicamente las compañeras han tocado los temas y son muy puntuales. Yo sí quería plantear también aspectos como el que hablaba la compañera Erika en este momento, eh, pero antes de eso sí me llamaba mucho la atención que la paciente pues tenía como presentaba cierta distractibilidad cuando estaba hablando con la terapeuta, o cuando la terapeuta le estaba haciendo alguna pregunta muy puntual, de pronto ella como que se perdía en el tiempo y el espacio de lo que estaba ocurriendo en ese momento. Que también tenía como tiene problemas de memoria, considero de que está presentando, tiene problemas de memoria en el aspecto de la paramnesia. Porque identifiqué con lo que decía la compañera ahorita, que presenta cierto problema con los hombres, de pronto en la presencia de algunos recuerdos o eventos que posiblemente han sido traumáticos en su vida, que le impiden tener ese contacto
como directo con el sexo opuesto. También presenta como culpa o se reprocha a sí mismo porque no le puede brindar el tiempo que requiere su hijo y que prácticamente lo ha dejado la crianza de su hijo en manos de su mamá. Un aspecto que me llamaba mucho la atención es esa insistencia de ella en decir, es que yo soy mejor, yo soy la que dependen de mí, o yo soy la que puedo, yo soy. Ese sentido como de superioridad que ella tiene en cuanto a que todo lo tiene que hacer ella porque ella es la única que sabe, también puede estarle generando ese problema que está sintiendo ahora. La falta de sueño puede ser, según lo que yo evidencio, puede ser debido a un poco estresante que está viviendo, que no solamente puede ser por la carga laboral y la carga que tiene dentro de su casa, sino también por aquellos eventos que ella no está asimilando de manera adecuada, de manera normal. La irritabilidad constante que está presentando, pues aunque no sería, como le decía usted profe ahorita, de pronto sí se puede, no en este preciso momento se podría dar una impresión diagnóstica, pero yo consideraría que ella está presentando un poco de ansiedad que también podría estar como manifestándose también en un estrés postraumático debido a eventos que ella vivió en su pasado y que están de pronto aflorando en este momento. Y el hecho de que ella tenga una relación de manera virtual significa y que se siente cómoda con ella puede ser que precisamente no existe ese contacto físico que quizás fue lo que ella le causó un problema con antelación, puede ser con el padre de su hijo. No estoy diciendo que sea, pero ese embarazo pudo ser algo que no fue deseado porque de pronto fue una relación que no, quizás ella pudo haber sido abusada. Esos fueron los aspectos que pues no pude identificar de manera puntual dentro del comportamiento y del relato que ella le manifestaba a la terapeuta, además del hecho de que no tenía no estaba en un solo, centrada en un solo punto, era ese aspecto o ese ansiedad que ella estaba manifestando, era de pronto porque le preocupaba o temía hablar de lo que está sucediendo realmente en su vida, que se está manifestando en la carga laboral que está llevando, vuelvo y lo repito, y en la problemática que de pronto en la situación que se está subsistiendo de su familia, porque aún no se ha decidido tampoco a irse de su casa, si ya es una mujer de 28 años con un hijo de 14 años, quizás bueno porque trabaja y su mamá se hace cargo del niño, pero ella manifiesta que el niño se lo cuida a una vecina hasta que ella llega a trabajar. Entonces, creo que existe una codependencia de parte de ella con su núcleo familiar primario, que sería su mamá y sus hermanos, porque quizás no tiene o tiene ese temor de enfrentarse sola a la vida, de tener una vida, formar una vida en familia con su hijo o poder establecer una relación de pareja. Pues esos son los aspectos que puedo puntualizar dentro del video y pues a mí no me pareció de pronto como muy extraño que la terapeuta la haya remitido a psiquiatría directamente, porque obviamente quizás ella no está en la capacidad para medicarle, como está presentando trastornos del sueño, la idea era regular ese aspecto mientras se iban identificando en otras sesiones otros aspectos que venían afectando la situación de la paciente. Y pues la idea era de que de manera primaria el psiquiatra pudiera medicarla para que ella pudiese establecer un estado de regulación emocional que también le permitiera dormir e ir como que bajando esa presencia, esa irritabilidad que ella manifiesta que estaba sintiendo de manera recurrente.
Pues no sé, hasta el momento eso es todo lo que yo le puedo decir que comprendí, que analicé, que detallé y que me llamó la atención de, de la situación presentada. Y pues de las técnicas que utilizó pues la terapeuta, la técnica fue la de la entrevista abierta, la cual le dio paso para que la paciente fuese manifestando las diversas situaciones que le iban causando malestar, aunque se negaba a hablar de otras cosas o de otros aspectos puntuales de su vida, como su vida con el padre, la relación del padre de su hijo, o de pronto cómo fue concebido, y por qué no se ven, por qué no se tratan, y por qué no tiene nada que ver con el niño. Eso es todo, profe. De acuerdo, Dalgis. ¿Alguien más quiere intervenir antes de hacer la próxima devolución? Ok. Bueno, entonces, dentro de estas dos intervenciones hay varios aspectos a tocar. El primero es el tema de las remisiones e interconsultas. Voy a cederle la palabra a la docente Carla para que nos cuente un poco cómo se dan estos procesos de remisiones, por qué se da la remisión o la solicitud de interconsulta con el servicio de psiquiatría. Bueno, hay varios elementos ahí, es que es importante pues como que para que entendamos este contexto, y es porque pues yo voy a hablarlo desde el modelo de psicoterapia, ¿cierto? De psicología clínica, cómo considera uno el tema de la remisión, y ahorita la docente Roxana también nos profundiza digamos que en el sector salud o en un contexto hospitalario, cómo se abordaría este caso, ¿cierto? Hay una cosa importante de lo fundamental que no podemos desconocer cuando un paciente o un consultante llega por primera vez, y es que no podemos dejar de lado que esa primera vez de alguna manera hacemos una observación o una evaluación del paciente, del estado de mental. Y cuando hablamos de la observación o la evaluación del estado mental, no nos referimos a unas preguntas específicas detalladas en una encuesta, porque eso depende mucho del estilo terapéutico, de las habilidades que tenga el terapeuta, porque incluso en varias conversaciones nos sentamos que incluso, por ejemplo, medir la atención, a veces existen ejercicios puntuales para hacerlo, pero el psicólogo, si tiene una metodología o un estilo, puede hacer preguntas. Por ejemplo, cuando le pregunté a ella qué bus había cogido, cuando le pregunté, por ejemplo, la edad, ella dijo que tenía 28 años, pero dijo que había nacido como en 1900, si no estoy mal, como 95 o 93, y eso no coincidía, no creo que 93, y eso no coincidía con los 28 años. Entonces, hay varios elementos que a mí me daban indicios de que esta persona tenía un estado de aceleración, ¿cierto? Es decir, ella llegó con una conducta acelerada, tenía pensamientos o flujos de pensamientos un poco acelerados, ¿cierto? Que es lo que llamamos taquisiquia. También tenía dificultades en el lenguaje, pues la persona no solamente tenía un pensamiento acelerado, tipo verborreica, que también lo mencionamos, sino que ella tenía en su lenguaje, saltaba de una cosa a otra, aunque se le hiciera preguntas. Entonces, habían varios elementos que, aunque yo de alguna manera inocente parecía, estaba indagando sobre otras cosas, otros elementos, yo constantemente estaba observando su conducta y revisando cómo era el estado corporal, físico, psíquico, emocional de esta consultante. Eso es lo que uno debe hacer siempre con cualquier consultante que venga igual para psicoterapia. ¿Por qué? Porque en esa primera sesión usted debe revisar. No todos los pacientes que van a consulta por primera vez requieren una remisión a psiquiatría, eso es muy importante tenerlo claro, pero sí hay unas señales que uno como psicólogo revisa que sean necesarias para atención psiquiátrica urgente, ¿cierto? A veces hay pacientes que llegan en estados psicóticos, ella no llegó en ese estado, pero a veces pasa, y obviamente ahí la psicoterapia se invalida porque no hay un nivel de conciencia de la persona, no hay un nivel de reflexión de la persona. Entonces, todos esos elementos que ustedes mencionan, que son posterior en el tratamiento, que son posterior a lo que uno trabaja, en ese momento usted debe ser coherente, ser consciente y evaluar cuál es la necesidad que tiene ese consultante en ese proceso, ¿cierto? Y cómo debe intervenirlo, en especial cuando sabe que su conciencia no está en plena para poder desarrollar un proceso de psicoterapia. Entonces, esa fue como una
de las razones por las que uno normalmente siempre toma consideración. Otro de los elementos es que cuando a la paciente se le preguntan por las áreas, pues una de las características o los criterios que uno evalúa es que tenga más de 3 áreas afectadas. Yo le pregunté por el área familiar y estaba afectada. Le pregunté por el área laboral y obviamente ya mencionaba el nivel de estrés, de que hacía todo, el nivel de tensión que tenía. Le pregunté por el área afectiva cuando mencionó a su pareja y su expareja, y también pues cuando yo hago precisión de que cuánto tiempo lleva con la sintomatología. Dentro de la sintomatología que ella menciona, ella no solo mencionaba el insomnio, ella también habló de una hiperbulia, que es cuando dijo que comía exageradamente, a veces compulsivamente. Habló de una irritabilidad, ¿cierto? Dentro de esos elementos, eso a uno ya le va dando unos indicios de que esta persona puede estar atravesando por un episodio con unas características de un posible trastorno que si no es medicada, pues esta persona va a seguir así, ¿cierto? Va a seguir en este estado de problemas en el lenguaje, de problemas en el pensamiento, ¿cierto? Que son las cosas que uno evalúa a nivel sensorio-percepción, las áreas que mencionaba. Entonces todo eso tiene una lógica cuando uno está en un contexto de psicoterapia, ¿listo? Y obviamente que si yo me pongo a intervenir sobre su pasado en ese momento, ella no va a estar con todo lo que uno requiere para un proceso psicoterapéutico, porque recuerden, para poder trabajar desde un ejercicio de psicoterapia, uno siempre debe contar con la voluntad y la conciencia de la persona. Es decir, que ella quiera, acceda y sepa las limitaciones, los objetivos, todo eso de lo que vamos a intervenir. Yo no podía hacer eso en esa primera sesión porque habían muchos elementos muchas señales de ella que me demostraban a mí que ella no estaba en su plena conciencia por todos los elementos que mencionaba, ¿cierto? Dificultades en la memoria, el lenguaje, la atención, todo lo que vimos ahí que ya le señalé. Entonces era necesario que yo la remitiera a psiquiatría para poder estabilizar, ¿cierto?, ese estado anímico con medicación, con un tratamiento farmacológico que le ayudara a estar un poco en lo físico, en lo biológico, a estar un poco más regulada, y después de que lográramos esa regulación, poder en su plena conciencia trabajar todos esos otros elementos que no se sondearon en la primera sesión. No revisamos elementos traumáticos, ni revisé elementos como significativos o relevantes de su historia del pasado. Yo no profundicé sobre eso porque las señales que ella me dio era de hipervigilancia, lo que ya hemos mencionado, ¿cierto? Entonces eso había que regulárselo, además porque ella llegó con un malestar significativamente alto. Ella manifestaba que está durmiendo poco, el tema de la comida, todo eso. Entonces hay que regularle ese episodio que posiblemente estaba presentando. Nosotros tenemos una hipótesis diagnóstica, pues que seguro ahora les compartimos, pero en esa hipótesis diagnóstica, pues precisamente uno en esa primera sesión evalúa todo eso y sobre esa evaluación remite a psiquiatría, haciendo y explicando y dando una claridad como la que hicimos ahí al final, ¿cierto? Como la que yo hice al final, y es que el medicamento no le va a intervenir todo eso otros traumático, todo eso que le está afectando en sus áreas, ni toda su historia del pasado, ni de su familia, ni lo relacional, ni lo psíquico, ni lo emocional, sino que simplemente el medicamento regula toda esta alteración biológica y digamos corporal que está viviendo, ¿cierto? Y que se está viendo reflejada en todo este nivel del procesamiento de la información, del pensamiento, lenguaje y atención. ¿Listo? Entonces sí es muy importante saber que aunque llegue a psicoterapia, siempre debemos de evaluar el estado mental, porque estamos en beneficiar, en promover la salud del paciente. Entonces yo no puedo promover salud cuando sé que ahí hay un tema que incluso se va más allá de la propia conciencia del consultante, y que si no recibe la atención médica necesaria e instantánea, pues obviamente va a ser imposible, por más que incluso si ya sigue así, en ese nivel de aceleración verborreica y todo, en la segunda sesión lo más seguro es que no haya comprendido nada de lo que yo le mencioné en la primera, y a una tercera sesión lo más seguro es que se le haya olvidado todo. Entonces va a ser imposible, o sea, va a ser perder el tiempo, el proceso, iniciar el proceso psicoterapéutico si no hay una regulación del estado de ánimo. Eso es lo que siempre uno considera. Incluso esa paciente estaba
pues de remisión psiquiátrica, y si por alguna razón ella no hubiera conseguido la atención psiquiátrica en esa semana, hubiera sido necesario hablar con los familiares, pues obviamente previamente con autorización de ella, y revisar una posible hospitalización, ¿cierto? Que se vaya por urgencias, pues hospitalización no es porque uno la considere, eso lo considera el psiquiatra, pero uno sí remitirla para que se vaya por urgencias y la atiendan, ¿listo? Porque el malestar de ella era significativamente alto. Como les digo, no como único remedio ni como solución de todos sus problemas, sino para regular estos elementos biológicos, bioquímicos que están afectando sus diferentes áreas, ¿listo? Sus diferentes áreas de ajuste. No sé, de pronto, Roxana, complementar ahí desde el área hospitalaria. Sí, Carla, bueno, allí es importante también tener en cuenta que existen algunas guías, ¿cierto? Algunas guías, algunos protocolos que también de alguna manera nos permiten o que, digamos, nos direccionan algunas guías de práctica clínica que son basadas de alguna manera en evidencia, ¿cierto? Que dan como esos dictámenes de cómo seguir con un paciente y que nos permiten evaluar el nivel de riesgo que presenta también este paciente en la medida en la que se define, bueno, o este paciente es dado de alta, puede estar en la casa. Algo muy importante que la docente Carla comenta es el activar las redes de apoyo dependiendo de cómo nosotros ubicamos el paciente en este contexto, porque incluso el poder activar o no una red de apoyo para un paciente puede determinar si el paciente requiere en alguna medida una hospitalización psiquiátrica o no, y no lo especifican algunas guías de intervención. Por ende, entonces, como lo dice Carla, debemos de tener en cuenta varios factores a nivel del funcionamiento global de esta persona para poder determinar si es necesaria una interconsulta o no, si es probable que yo pueda seguir acompañando a este paciente en un proceso psicoterapéutico, teniendo en cuenta todos esos factores que hablamos inicialmente, porque lo ideal tampoco es, por ejemplo, desde ese criterio que se establece al inicio de la intervención, de que es un proceso, digamos, que es manejado con una psicoterapia, que se van a puntualizar unas sesiones específicas, pero en el cual no podamos conseguir de alguna manera una adherencia con este paciente, o un proceso que realmente pueda beneficiarlo para mitigar esos síntomas que se puedan estar presentando. A partir de esta evaluación que yo hago y realizo del estado mental del paciente, precisamente determino, y yo diría que es pensar como en esos riesgos es muy importante para poder tomar unas decisiones oportunas y adecuadas en cuanto a cuál es el tipo de, digamos, de atención que se requiere según el contexto. Otra claridad que me parece muy importante hacer en este espacio, acorde con los aportes que se hicieron en la ronda anterior, es cómo nosotros desarrollamos esas impresiones en cuanto al paciente. Porque hablamos un poco entre las intervenciones, por ejemplo, de asuntos como lo que podría ser un estrés postraumático en la paciente, que Carla nos ha aclarado como esa parte de la evaluación, y que debemos de tener en cuenta hasta qué punto nosotros logramos suficiente información para precisamente generar esa impresión. Estas impresiones diagnósticas sabemos que son mediadas por los manuales diagnósticos con los que nosotros contamos, que son el DSM-5 y el CIE-10. Allí nosotros debemos apreciar cuáles son esos criterios, cuál es toda esa sintomatología manifiesta en el paciente, para poder empezar a generar esas diferentes hipótesis, ¿cierto? Pero parte de un ejercicio de esa escucha activa que yo hago de todo lo que se expresa. Como lo pudimos ver en el ejercicio, la paciente bien nos habla de unos periodos de angustia, de sentimientos de tristeza como tal, pero también cuando evaluamos todo ese componente de su expresión física, de su expresión oral, incluso de la manera en la que se presenta su orden personal, podemos evidenciar de alguna manera ciertas incongruencias también, que es importante observarlas cuando hacemos un proceso diagnóstico. Allí también entra en juego algo de lo que ustedes hablaban ahorita, y es el motivo por el cual el paciente está allí. Porque como lo vimos inicialmente, ella no fue demandando como tal esa atención, sino que fue una remisión, y a partir de allí ella construyó también un motivo de consulta que puntualizó en varios momentos. Esas son cosillas que nosotros vamos observando, pero entonces al punto, digamos, como a la reflexión que quiero llegar al decirles esto, es que debemos prestar una escucha muy activa, pero tener en cuenta
digamos, factores, esos signos, esas apreciaciones, acorde a lo que estamos observando con el paciente y con aquellas fuentes de información que tenemos disponibles. ¿Sí? Bueno, no sé si alguien desee realizar otra intervención, tengan alguna otra inquietud. Roxana, hay una cosa que me gustaría de pronto también que de pronto tú nos hagas la claridad. Si supongamos este paciente llega así por urgencias, el procedimiento, pues en este caso que sé que también es desde tu experiencia y por eso la pregunta, si llega por urgencias, el proceso sería precisamente hospitalización o remisión psiquiátrica para que el profesional la vea, pero te hubiera tocado valorarla en ese tiempo, inmediatamente hacer una impresión diagnóstica del caso para poder ahí mismo crear la ruta de intervención de este consultante. Ujú. Sí, Carla, allí hablándolo, y por eso yo les precisaba un poco el tema de las rutas de atención y de los protocolos, porque acorde con esta sintomatología dentro de un contexto hospitalario, y como les explicaba el tema de redes de apoyo, cómo podría realizarse un proceso de intervención psicoterapéutica o no con este paciente, y acorde al riesgo que ella puede estar presentando con el tema que hemos estado hablando, de que está de alguna manera presentando hiperactividad, de que es una paciente que no ha podido conciliar el sueño. Es probable que a partir de estos trastornos del sueño también pueda presentar otro tipo de sintomatologías. La ruta de atención que se activaría en ese caso concreto sería remitir a esta paciente para una valoración y concepto psiquiátrico. Listo. Gracias. Nelson nos dice, profesoras, ¿qué tan cierto es que en contextos hospitalarios se debe trabajar desde o con el CIE-10? Nelson, sí, pues generalmente en los centros, instituciones de prestación de servicios de salud, el manual diagnóstico que se utiliza es el CIE-10, en la manera en la que se puntualizan los códigos, también los apartados de criterios diagnósticos son el CIE-10. Yo también quería preguntar, profe, pues de hecho se nos dio una rúbrica, ¿cierto? Unos aspectos especiales y unos patológicos con estas áreas estructuradas. Lisbeth, no te estamos escuchando. Pero igual, por ejemplo... Compañera, no te escuchamos. Podrías, si quieres, escribir la pregunta. Aquí me escucha mejor. Sí. Profe, ¿no se me escucha aquí bien? ¿Se me escucha mejor? No, Sí. Estoy cerquita, lo tengo puesto, pero lo voy a escribir, está bien. No, pero te estamos escuchando. ¿Entonces se me está escuchando? Sí. ¿Aló? ¿Hola? Sí, te escuchamos. Ah, bueno, perfecto. La pregunta mía es, gracias, que se nos envió una rúbrica especificando algunas áreas pues para explorar y todo lo demás. La pregunta es si esa rúbrica, o sea, cada uno determina qué va a evaluar, cómo lo va a evaluar en esta primera consulta. ¿Cierto? Aquí se nos dio una rúbrica X, sobre todo pues mirada desde el aspecto del pensamiento, de las funciones ejecutivas, ¿cierto? Primarias. Estos aspectos primeros, cada quien los genera desde su perspectiva, o realmente esto sería una de las primeras cosas que tendría que hacer uno de realizar las funciones ejecutivas en una primera entrevista con un paciente. Esa sería una primera pregunta. Segunda pregunta, en torno muy parecida a lo que estaba hablando Nelson, y es, nosotros estamos hablando de que existen cognitivos, están psicodinámicos, existen toda la parte pues de humanista, y también a mí me llama la atención eso, porque obviamente cada quien su corriente de su modelo hace una evaluación o tiene una impresión diagnóstica del paciente de acuerdo como a ese modelo. Entonces, me pregunto como por eso, porque entonces, total,
a la pregunta que hace Nelson, me interrogaba y digo, ¿verdad? O sea, todos entonces, listo, ok, viene el CIE-10 y los elementos, pero a la hora de evaluar al paciente, si no soy cognitivo, sino que mi línea es la parte dinámica, pues tendré otra manera de mirar y de evaluar al paciente. Entonces, pues era como esas dos inquietudes. De acuerdo, entonces tu primera pregunta, a ver, tu primera pregunta, Lisbeth, tiene que ver con qué va en el proceso de evaluación y la segunda tiene que ver con cómo de alguna manera se articulan los diferentes enfoques teóricos de la psicología en el proceso, ¿sí? Bueno, no escuchamos a Lisbeth, pero me parece que esas son como las dos preguntas que plantea. Entonces voy a cederle la palabra a la docente Carla para que, bueno, ahora sí Lisbeth nos confirma que sí son esas las preguntas. Hacerle la palabra a la docente Carla para que nos hable un poco del tema. Bueno, frente al tema independientemente, pues como dependiendo de de la corriente, pues, o del enfoque metodológico y también del enfoque, pues, como epistemológico que tengamos desde la psicología, si uno tiene que evaluar o no estos elementos, ¿cierto? Esa es como la primera pregunta. Frente a eso, recordemos que en un contexto psicoterapéutico de psicología clínica, aunque la responsabilidad es compartida, ¿cierto? Hay un ejercicio de corresponsabilidad, no podemos desconocer que tenemos digamos, como unos controles como psicólogos, ¿cierto? Dentro de esos elementos, una de las jurisdicciones que a nosotros nos rigen es el salud, ¿cierto? El Ministerio de Salud, la seccional de salud puntualmente, y también pues está desde el otro lado el Colegio Colombiano de Psicólogos. Entonces, dentro de ese elemento no podemos desconocer que aunque existen diferentes miradas epistemológicas de la psicología, siempre estamos en la obligación desde el contexto de salud mental de poder dar respuesta a las necesidades del consultante. Desde cada mirada, sí, pero siempre teniendo claro los factores de riesgo a los que se expone un consultante, cuáles son esas, digamos, esas diferentes áreas de ajuste en las que puede tener alteraciones que no le están permitiendo su cotidianidad adecuada, su cotidianidad, o sea, su funcionalidad. Eso es algo que todos debemos evaluar, independientemente de de la corriente, pues, o del modelo que tengamos, ¿cierto? El modelo metodológico y teórico que tengamos. ¿Por qué? Porque efectivamente está de por medio la salud mental del consultante. Entonces, dentro de las prácticas, digamos, o reglas, pues, que tenemos desde el área de seccional de salud, que son uno de los que nos rigen, existe, digamos, como principios esa evaluación global. No es que hay formatos, ustedes en internet pueden encontrar muchísimos formatos de cómo generar esa evaluación, pero ahí es donde en algún momento generamos la conversación con la profesora también Roxana y Luisa, que existen diferentes tipos y estilos terapéuticos, diferentes formas de dirigir esas primeras entrevistas de una o la primera o la segunda o la tercera sesión. Existen diferentes formas de hacer esas preguntas de tal manera que a usted como terapeuta, como psicoterapeuta, le permita hacer una observación y un panorama, tenga un panorama global de la problemática que tiene este consultante desde el tema de salud mental. Entonces sí es muy importante que como terapeutas desarrollemos la habilidad para poder en esas primeras sesiones poder medir el riesgo en el que está ese paciente con las preguntas que hagamos, ¿cierto? Porque miren que como decíamos ahora, hay protocolos, sí, pero las preguntas y la forma, yo le decía, por ejemplo, a la profesora Roxana que yo muchas veces no pregunto, no hago preguntas así tan directas, pero si yo veo que un paciente está hipervigilante, hago preguntas como que qué día es que soy, a qué hora es que es, aunque tenga relojes ahí a la mano. Tú me dijiste para cuándo la cita, cosas que me permitan a mí mirar qué tanto está en atención, en memoria, ¿cierto? Por ejemplo, hacerlo repetir algo, no entendí esto que me dijiste o a qué te referías con esto. Y en esos elementos que uno creería que se pasan por alto, son fundamentales que uno como psicólogo esté alerta para saber cómo es la respuesta de esta persona y qué tanto hay una alteración de la conciencia, del lenguaje, del pensamiento, que aunque como les digo, puede ser una cosa específica, me puede estar contando una historia e irse, como en el caso de la
consultante ahí, ella estaba contando algo y se quedó fija en miraba la atención en otra cosa, desviada de mí, pero mirando otra cosa, eso también nos da alertas y nos da señales, y también en lo que indaguemos. Miren que, por ejemplo, yo era muy precisa en decir qué cosas puntuales del sueño, si en el mantenimiento del sueño, si en el inicio del sueño tenía problemas, ¿cierto? O, por ejemplo, cuánto tiempo llevaba con este malestar. Entonces, ahí es donde como psicólogos, independientemente del enfoque que tengamos, tenemos que hacer una buena valoración de nuestro consultante y en ese caso, pues, remitir si es necesario para que haya una regulación biológica, ¿cierto? Que son elementos que nosotros como profesionales no intervenimos, pero que si lo hacemos como un trabajo interdisciplinario, pues pueden ser de gran ayuda. Como les digo, no todos los pacientes son de acompañamiento psiquiátrico, ni todos los trastornos son de acompañamiento psiquiátrico, pero a veces una persona puede que no tenga ni siquiera un trastorno, sino un episodio, como tal un episodio, no tenga antecedentes de que se haya presentado antes y sea necesaria la remisión, independientemente del modelo que usted tenga. Entonces sí es muy importante aprender a hacer esas valoraciones con su estilo terapéutico y con su enfoque, pero hacerlas para que tenga ese principio ético de corresponsabilidad y de saber cuándo está en riesgo la vida del profesional o la vida de la persona, perdón, o la vida de otras personas. La otra pregunta, Roxana, perdón, ¿cuál era? Yo creo que hablaste un poco de las dos preguntas que postulaba Lisbeth, que tenía que ver con el tema del enfoque y con el tema de los aspectos que se precisan en este ejercicio de evaluación. Lisbeth, cuando se diseñó, digamos, la estrategia de realizar esta observación, se trató de, como yo les explicaba al inicio del ejercicio, de puntualizar unos aspectos que nos van a permitir, a partir de esa observación, acercamientos hacia esas impresiones de diagnóstico y hacia esa comprensión del estado mental de ese paciente. Allí tenemos en cuenta, como ustedes lo pueden ver en la guía de observación, cómo manifiesta afectos esa persona, cómo vemos la conducta como tal, tema también de alteraciones de conciencia, cómo se presenta la atención, el pensamiento también es importante. Allí de pronto me parece importante relevar esto que nos cuenta la compañera docente Carla, y es que algunas de las preguntas que se puntualizan, si bien no son ejercicios o técnicas específicas que las hay a disponibilidad para evaluar, si hay unas preguntas muy puntuales que nos permiten saber qué es lo que está pasando, tanto en esa manifestación externa del paciente como en ese estado psíquico y ese estado mental. Cuando hablamos, por ejemplo, de cómo es la forma del pensamiento de esa persona, ahorita me llamaba mucho la atención porque ustedes pudieron observar en esta paciente ciertas ideas de grandeza, ciertas ideas de erotomanía, de ser muy seductora, de que muchas personas, digamos, como que estuvieran pendientes de ella en un sentido sexual, pues decirlo así, que nos permiten comprender a partir de pensar en esta evaluación y no es proponer, haga esta pregunta, haga esta otra pregunta como lo propone Carla, pero sí a partir de ese diálogo que se entabla con el paciente, poder ir nosotros descubriendo qué es lo que sucede en cada una de las áreas que pretendemos evaluar. De esa manera, no solo enfocarnos, por decir, en que la paciente presenta insomnio, entonces yo durante toda la consulta o durante todo ese primer proceso de evaluación me voy a preguntarle a qué hora se duerme, a qué hora se levanta, con qué sueña, toma algo para dormir, y enfocarme solamente en eso que me comenta que es particularidades en cuanto al sueño, el descanso, no, sino que miren todo el espectro que se mueve alrededor de esas preguntas que yo esté en la capacidad de formular a partir del seguimiento de esos signos específicos en la evaluación de estado mental. Roxana. Hola. ¿Será que puedo intervenir allí? Claro. Porque buenas noches, como justo mencionan, se mencionaba ahorita la pregunta, por ejemplo, desde el modelo teórico dinámico, esto que ustedes señalan es fundamental y equivaldría a lo que tiene que ver con las funciones yoicas.
¿cierto? Y de manera específica, por ejemplo, todo lo relacionado con las funciones yoicas básicas, donde está justamente la atención, la memoria, la percepción, el pensamiento, la regulación y control de impulsos, ¿cierto? Y por otro lado estarían todas las funciones de integración, organización y síntesis. Ver si en determinado momento se presentan, por ejemplo, fenómenos de orden delirante, alucinatorio, ¿cierto? Y este tipo de cosas. Y si uno evidencia mucha afectación a ese nivel, efectivamente es un caso que requiere, como ustedes lo señalan, interconsulta y remisión, ¿cierto? Y eso lo puede uno observar desde la primera entrevista como tal. Solo como eso. Muchas gracias, Mari. Bueno, no sé si de pronto alguien tenga alguna otra inquietud a puntualizar. Dentro de la agenda, la propuesta es que a partir de este momento también les comentemos cómo se desarrolló el proceso de observación, digamos, conociendo las puntualidades del caso, socializarles a ustedes. ¿Sí? Entonces, creo que si no hay más preguntas o aportes al respecto, vamos a proceder entonces a hacer esa exposición del caso, esa impresión diagnóstica que se construyó a partir del proceso de evaluación que hizo la docente Carla. Bueno, entonces dentro de este informe de evaluación se incluyen aspectos que precisamente tienen que ver con todos esos datos de la paciente, ¿cierto? Su nombre, su edad, dónde vive, particularidades en cuanto a la familia, es importante saber en qué área de pronto vive esta persona, nivel de escolaridad, que como lo pudimos observar, son aspectos que puntualmente presenta la docente Carla o que pregunta en el momento de realizar la intervención. Cuando hablamos de un motivo de remisión, que como lo hemos comentado durante este conversatorio también es importante tenerlo en cuenta, esta paciente efectivamente fue remitida desde su lugar de trabajo. Allí se especificó que la paciente venía presentando unos comportamientos poco habituales, entre los cuales se encontraba que menospreciara el trabajo de los otros compañeros, lo que hemos estado identificando en cuanto al lenguaje, en cuanto a veces comportamientos agresivos o descalificantes ante las otras personas, y esa hiperactividad, ¿sí? El realizar gran cantidad de acciones en el lugar de trabajo sin tener de alguna manera como ese objetivo específico o esa orden directa de tenerlas que realizar, que la paciente lo realimenta de esa manera. Esa fue, digamos, el motivo de remisión que se hizo en este caso. Sin embargo, cuando ya hablamos de un motivo de consulta que es diferente y que precisamente corresponde a las razones puntuales o digámoslo así específicas que tendría esta paciente o esta usuaria para estar en este espacio de intervención y de consulta por psicología, nos habla de que se siente muy cansada, más sin embargo tiene demasiadas cosas que hacer. Ese es pues como el motivo de consulta que ella expresa allí puntualmente. A partir de los hallazgos que se ubicaron en cuanto a la organización familiar, les voy a presentar el familiograma. Me cuentan si lo ven, que les voy a compartir mi escritorio para que lo puedan visualizar. Y la docente Carla nos va a explicar un poco cómo se desarrolló este esquema de familiograma de la paciente. En este momento la están viendo en mi pantalla. No. Ah, bueno, ya ahí logramos verlo, sí. Ok. Me confirman que sí. Bueno, entonces dentro de este genograma pues es importante resaltar como lo que ella mencionó de la estructura familiar, pero recuerden que el genograma tiene tres elementos esenciales en la construcción, ¿cierto? Lo primero es la estructura, que es decir, en qué orden está ella, si ella la mayor, la menor, ¿cierto? Si vive con los papás, y en este caso ella menciona que vive pues con la pareja también de su mamá, o sea, el padrastro, sus hermanos y su hijo. Ese es el primer elemento del genograma, la estructura. Lo segundo es lo relacional, y es mirar las relaciones. Ella
ahí se manifiesta, la que está en amarillo es la paciente índice, que es la consultante, manifiesta la dificultad que ella tiene de una relación conflictiva pero distante con su expareja y una relación distante con sus hermanos, ¿cierto? Según lo que ella manifiesta. No se pudo indagar sobre más, pero digamos que eso es un elemento importante a tener cuando se hace una primera consulta, hacerse un panorama de esta área familiar, que es una de las áreas de ajuste que uno normalmente evalúa. Y lo tercero son los elementos o los eventos significativos que también se grafican en un genograma. En un genograma se grafica si hay alcoholismo, si hay antecedentes de drogadicción, si hay antecedentes de abuso, de violencia intrafamiliar, si hay, bueno, todos los antecedentes que sean significativos. Enfermedades psiquiátricas también se grafican en el genograma. Como vemos ahí, el papá está sombreado, una parte del cuadrito del papá que representa, el cuadro representa hombre y la mujer representa círculo. En el genograma, el cuadrito está sombreado hasta la mitad, eso quiere decir que hay un antecedente de alcoholismo, ¿cierto? Que es como el único antecedente que se alcanzó a rastrear. A veces pasa que en la primera cita uno rastrea algunos elementos o antecedentes significativos, pero en la cuarta o en la quinta o a veces hasta en la décima todavía tiene uno que tiene que estar alimentando o retroalimentando el genograma. Es muy importante saber que el genograma surge como un lenguaje en común dentro de los profesionales de salud, precisamente para, a través de este gráfico, comprender elementos esenciales y significativos del consultante. Un médico sabe manejar un genograma, un psicólogo, un trabajador social sabe manejar un genograma. Entonces, a nivel interdisciplinario es muy importante manejarlo como medio de comunicación o de gráfico o de graficar la situación o el área familiar, que es una de las áreas de ajuste de la paciente. Bueno, entonces seguimos con la historia, entonces no mencionamos dentro de esa historia personal relevante que estaba ahí pues en el caso, no se conoce ningún antecedente físico que sea relevante. A nivel emocional se ve importante o se ve significativo la separación conflictiva de su pareja, los antecedentes de consumo que ya mencioné, y bueno, niega enfermedad mental, ¿cierto? A nivel personal y familiar, niega consumo de sustancias psicoactivas, que eso es muy importante. Ese es uno de los factores diferenciadores o diferenciales para uno poder emitir un concepto clínico, ¿cierto? Cuando uno como psicólogo va a emitir una aproximación a una hipótesis diagnóstica de este consultante, debe tener muy claro este elemento que le puede ayudar a hacer un diagnóstico diferencial de otros trastornos si consume o no sustancia. Sin antecedentes de comportamiento suicida, muy importante, porque eso también sería un patrón para poder saber si es necesario remisión a interconsulta con psiquiatría. Dentro de la evaluación, pues se ve que su actitud es histriónica, o sea, tiene muestra algunos rasgos de personalidad histriónica, tiene un afecto exaltado, como lo mencionábamos ahora. Bueno, dentro de los elementos que también se evidenciaron ahí, cuenta con una adecuada ubicación en espacio y tiempo. Digamos que entre las cosas que mencionó, se encuentra algún estado de distractibilidad de parte del paciente, ¿cierto? De la paciente, no llega a concentrarse completamente en la conversación cuando yo hablaba con ella y se desvía con facilidad de estímulos alrededor, ¿cierto? Como la puerta, se distrajo con lo que veía afuera, con los letreros, ¿cierto? Y que interrumpe en varias ocasiones, incluso se para varias veces y se sientan en otra parte. Entonces se ve pues que tiene una alta dificultad para focalizar su atención, ¿sí? Bueno, después de esto entonces vamos con la impresión diagnóstica, ¿cierto? Entonces, dentro de la impresión diagnóstica que nosotros pudimos pues como identificar es que ella podría estar pasando por un episodio hipomaníaco, ¿cierto? Pero allí yo quisiera como complementar, Carla, y es como Sí, claro. los otros factores que se evaluaron en la paciente, teniendo en cuenta como esa guía que nosotros les compartimos a ustedes para el proceso de observación.
Sí, Carla nos habla un poco de cómo se vio modulado el afecto en la paciente, cómo se vio de alguna manera el estado de conciencia en el cual nos comenta que estábamos identificando un poco cuáles eran esas alteraciones puntualmente, ¿cierto? Que tienen que ver con la paciente y me parece interesante aquí, por ejemplo, resaltar preguntas como dónde estás, dónde vives, cómo llegaste, por dónde venías, ¿cierto? Que tienen que ver también con esa ubicación que logra tener la paciente. Vemos que la paciente no presenta estados que tengan que ver con letargos, con obnubilación, con que tenga lentitud psicomotora, ¿cierto? Pérdidas como tal en la atención. Eso fue, digamos, en ese nivel. A nivel de la capacidad de amnesia, en el momento no hay, digamos, una manera. Por ejemplo, ahorita una de las compañeras nos hablaba de paramnesias del recuerdo que tienen que ver precisamente con la construcción de recuerdos que se modifican en cuanto a diferentes situaciones vitales, que tienen que ver con eventos que sabemos de entrada por lo que hemos escuchado con el núcleo familiar del paciente, con ese motivo de remisión, con esas características en cuanto a si son inexistentes o no. Vemos que es una paciente que logra, digamos, recordar ciertas situaciones vitales, logra describir aquellos aspectos que tienen que ver con su proceso de desarrollo, con sus relaciones interpersonales, con actividades que realiza dentro de sus diferentes áreas de trabajo, de relaciones interpersonales, así que no se puntualizaron dentro de este proceso de evaluación trastornos a nivel de la memoria en esta paciente. A partir de allí proseguimos al área de la atención. Es correcta la impresión y también coincidió con la que se hizo al desarrollar la guía también, que es el tema de la hipoprosexia y que la pudimos evidenciar en esos pequeños, digamos, lapsus o momentos en los cuales esta paciente se nos desconecta de esos focos de atención que la terapeuta le va planteando en cuanto a diferentes preguntas. Esto sucede cuando se nos queda callada y se va para otra y se demora, digamos, un determinado tiempo en elaborar cuál es esa idea o esa respuesta que va a presentar, cuando la paciente se nos va por otros temas en el discurso que no son, digamos, como acordes a ese primer tema o a esa primera pregunta que realizó la terapeuta. Cuando estamos evaluando la atención también, aunque en este caso no se precisa durante el proceso de evaluación, podemos ver, por ejemplo, hacia dónde la paciente dirige cuando hay estímulos externos a su alrededor, si puede mantener la vista fija en un lugar específico. Como les digo, el discurso allí también es muy importante en cuanto a cómo va articulando esas ideas y logra establecer unas conexiones claras entre lo que nosotros vamos preguntando y lo que ella va estableciendo. Allí juega la atención y también el tema de los diferentes trastornos que se puedan presentar a nivel de pensamiento. Es coherente también con la pérdida de asociaciones, que es otra de los síntomas patológicos que se hallaron en la paciente y que precisamente tienen que ver con ese síntoma al que les hablo ahorita, y es la interrupción de esas ideas o de esos pensamientos antes de concretar o de puntualizar cuál es esa idea que la paciente está manifestando o digamos, o ese tópico de la conversación que se vaya realizando. Ubicamos una paciente taquipsíquica, que tiene que ver con esa aceleración del pensamiento que no le permite de alguna manera, antes de contestar, reflexionar sobre qué se le está preguntando, hacer, digamos, alguna introspección en cuanto a cuáles son esos hábitos, esos síntomas que está presentando, sino que de entrada, como se evidencia en el ejercicio, es una paciente que no responde de alguna manera eso primero que se le viene a la cabeza, e incluso en algunas partes impide que la terapeuta pueda preguntarle efectivamente algunas cosas, sino que de entrada tiene como una urgencia de pensamiento y de ideas, de soltar, ¿cierto? De tener como esa fuga, seguir contando, seguir hablando, y es una característica de un trastorno de flujo de pensamiento que es la taquipsiquia. Algo también aquí prosiguiendo con el tema de la forma de los pensamientos de esta paciente, creo que
varios también lo identificamos, es el tema del delirio megalómano que venía desarrollando esta paciente en cuanto a esas frases o a esas ideas que nos expresa de yo soy la que puedo hacer todo esto, yo soy la que está en la capacidad, yo soy muy bonita, a mí me siguen las personas, yo soy la única que puede desarrollar. Y como miramos en todo el discurso de la paciente, en gran medida lo ancla hacia ella, ¿cierto? No nos habla de pronto de exploración hacia relaciones interpersonales con otras personas o de pronto ponerse en situaciones diferentes, sino que directamente es una paciente que tiene ese delirio de esa grandeza, de esa, digamos, omnipotencia de alguna manera, y como lo comentaba una compañera ahorita, a manera de reflexión, el decir, yo puedo hacer todo, es que yo soy capaz de todo, yo no tengo límites para las diferentes actividades, puede también ser identificado como un asunto patológico en esta paciente, ¿cierto? También dentro de estos tipos de delirios que se identifican en la paciente es el delirio de erotomanía, que como lo vimos pues en esta paciente específicamente tenía que ver con ese sentir de alguna manera que era más observada por los hombres, perseguida por ellos, halagada por ellos, buscada por ellos, ¿cierto? Como alguna manera de sentir esa persecución de que los otros pues están enamorados de ella o van a querer enamorarse de alguna manera de ella. Finalmente, hay otras preguntas específicas en cuanto a la sensoriopercepción de esta paciente, cuando el terapeuta indaga sobre sensaciones que puedan estar alteradas. Miren que ella no le dice, usted está alucinando o escuchando voces que no están allí, sino has escuchado sonidos muy fuertes que no sepas de dónde provienen, has escuchado de pronto que hablan muy fuerte en la casa del lado, ¿cierto? A partir de allí empieza esa indagación en donde efectivamente no encuentra que hayan trastornos hasta el momento a nivel de sensoriopercepción, teniendo en cuenta lo que puedan ser alucinaciones o ilusiones en la paciente, y que tienen esa diferenciación, siendo las alucinaciones aquellas que no son desencadenadas puntualmente por un estímulo externo, algo que posiblemente el paciente ve, escucha, huele, incluso a veces puede tocar, pero que realmente no está allí, a una ilusión que corresponde a distorsiones en la percepción de objetos que son reales. Es decir, ver estas cosas que están a su alrededor de una manera diferente, ¿cierto? Y que puede responder precisamente a esas elaboraciones psíquicas que pueda estar haciendo la paciente durante este cuadro. Dentro de esas otras observaciones, como lo comentó la docente Carla, hay unos síntomas muy importantes que llaman la atención en la paciente. Es esa agitación psicomotriz que está muy intrínsecamente relacionada con esa taquipsiquia, hiperactividad que tiene la paciente, los síntomas del insomnio y la hiperbulia, que corresponde también a la alimentación excesiva. Voy a proceder a hacerle la palabra a la docente Carla para que nos hable un poco de esas impresiones diagnósticas que se generaron a partir del proceso de valoración. Bueno, frente a la sintomatología pues que ya mencionó la docente Roxana, dentro de esos elementos pues tuvimos en cuenta esta valoración para poder revisar cuáles podrían ser como algunos de los criterios con los que cumple la paciente, posiblemente, ¿cierto? Porque por eso se habla de aproximación diagnóstica, pero que posiblemente cumple pues con algunos de los criterios. Dentro de los elementos pues que evaluamos es que posiblemente cumplía con un trastorno bipolar, ¿cierto? Un trastorno bipolar tipo 2. Los trastornos bipolares se caracterizan pues porque hay episodios recurrentes entre manía o hipomanía y depresión mayor, ¿cierto? Entonces, cuando hablamos de que existen trastorno bipolar 1 y trastorno bipolar 2, digamos que se diferencian puntualmente dentro de que, digamos, porque el trastorno bipolar 1 presenta episodio maníaco y el trastorno bipolar 2 presenta episodio hipomaníaco. Y la diferencia entre maníaco, un estado maníaco, un episodio maníaco y un episodio hipomaníaco se da precisamente
por un síntoma puntualmente, aunque los otros pues tendrían que tener algunos elementos de tiempo, de durabilidad de los síntomas y de que cumpla pues con algunos criterios, pero hay uno que es lo que marcaría la diferenciación entre bipolar 1 y bipolar 2, y es que cuando está en un episodio maníaco la persona debe presentar algunos síntomas psicóticos, ¿cierto? Esa sería como la característica para decir que está maníaca. Para decir que está hipomaníaca, fuera de cumplir con algunos de los criterios del trastorno bipolar, que son autoestima exagerada, que ya lo mencionó la docente Roxana, que este deseo de grandiosidad, disminución de la necesidad de dormir, que ya lo manifiesta, ¿cierto? Que es insomnio, hay un verborreico, pues una aceleración en el lenguaje, fuga de ideas, ¿cierto? Distraibilidad, me enredé ahí, Distractibilidad. distractibilidad, perdón. Distractibilidad, aumento de la actividad, ¿cierto? Aumento de la actividad intencionada. En este caso, aumento de la actividad, miren que ella mencionaba con mucha frecuencia, hacía como una claridad de que ella trabajaba en exceso y que hacía todo y que era la que hacía de todo en todas partes, entonces eso también es como una agitación que ella constantemente mantiene, implicación también excesiva en actividades placenteras, en este caso, pues el tema de que ella comiera constantemente y muy rápido, ¿cierto? Es uno de los síntomas. Entonces, cuando se identifican ya estos criterios, más el tema de que ella lleve más de una semana, que lleve por ejemplo, si lleva más de una semana o que lleva una semana con estos síntomas de manera consecutiva, de manera seguida y persistente, podría hablarse de que es un trastorno bipolar con episodio maníaco, ¿cierto? En este caso, si ya cumpliera con por lo menos una semana, ¿cierto? Un trastorno bipolar 1. Por el contrario, como ella no presenta los eventos psicóticos ni síntomas psicóticos y manifiesta alguno de estos síntomas, aunque están exacerbados, todo lo mismo, y presenta por lo menos más de 4 días, más o menos 4 días de este estado de excitabilidad y de hiperactividad, pues esto nos podría decir que digamos, la hipótesis que tenemos es que pueda ser un episodio hipomaníaco, o sea, un trastorno bipolar tipo 2. Eso está dentro de los criterios pues que tuvimos en cuenta para poder, para poder decir que posiblemente tenía este trastorno y que por lo tanto es necesario, pues como en este caso era necesario remitirla para poder intervenirla a nivel farmacológico y pues posteriormente hacer intervención desde psicoterapia. Hay una cosa que quiero ahí hacer a manera de paréntesis. Yo tuve una paciente exactamente en esas condiciones en consulta, llegó a psicoterapia, ya tenía proceso conmigo y llegó verborreica, acelerada, con temblor en las manos, tenía pues una alteración psicomotora fuerte y efectivamente eso lo que hace es que inmediatamente se vuelve imposible el proceso y la intervención. Ella ya llevaba 6 meses conmigo, estaba presentando precisamente un episodio hipomaníaco y era necesario que ella recurriera inmediatamente a hospitalización, ¿cierto? Entonces miren que ahí eso es lo que hablamos al principio, porque ella llevaba conmigo un proceso psicoterapéutico amplio, ¿cierto? Ya llevamos tiempo trabajando, pero eso no quería decir que ella no pudiera presentar en algún momento este episodio y que fuera necesario la intervención. ¿Listo? No sé si de pronto ahí la docente Roxana tiene algo que decir. No, realmente, bueno, eso es pues como las conclusiones que de alguna manera también es importante socializarlas durante el proceso que se evaluó. Sin embargo, ya estando, digamos, como en el proceso de cierre, habiendo tenido este espacio de discusión en el que nos implicamos, creo que todos en este proceso y creo que coincidimos de alguna manera con ciertos hallazgos durante el proceso de evaluación, quisiera de pronto para el cierre una o dos personas que puedan generar de pronto como un aporte para el cierre, ¿cierto? No sé si alguno de los profes de los profes que nos acompañan tenga alguna apreciación que dar, ¿cierto? Como una conclusión para ir cerrando la actividad, ya que precisamente teníamos una programación hasta las 8:30. Roxana. Hola. Sí, yo tendría como 2 comentarios, ¿sí? Uno con respecto a la remisión a psiquiatría, que es pertinente, ¿cierto? Como ustedes lo argumentan, y es como analizar la necesidad, ¿cierto?, de tener una entrevista con alguien, pues, familiar, ¿cierto? Tú hablaste de una red de apoyo, de activar red de apoyo, ¿cierto?, en contextos
institucionales, ¿cierto? También dentro de la clínica privada se puede pensar como en esa posibilidad, ¿cierto?, de citar a un familiar precisamente por la evaluación del estado mental que surgió allí en esa primera entrevista relacionada con las alteraciones en la atención y en la orientación, ¿cierto?, en la memoria. Esa entrevista con el familiar sería corroborar información precisamente por la duda que genera la evaluación del estado mental y segundo, para acompañar ese proceso de remisión a psiquiatría, porque la paciente, pues, en el estado en el que está y con el diagnóstico que tiene, pues es muy posible que el grado de conciencia con respecto a su condición y a su situación sea bajo, ¿cierto? Por el delirio de grandeza que hallaron, que encontraron allí, pues es posible que no vaya al psiquiatra, ¿cierto? Aún pues cuando estaba en esa consulta, o por lo menos no se le notaba pues muy exacerbado la agitación psicomotora, pues, ¿cierto? Y lo segundo es con respecto como a la impresión diagnóstica, ¿cierto? La impresión diagnóstica se hace desde dos perspectivas, una que tiene que ver con las clasificaciones diagnósticas de DSM-CIE-10, que son requeridas en contextos institucionales, hospitalarios, y que ustedes argumentaron muy bien que independiente del enfoque hay que hacerla, ¿cierto? Porque hay que diligenciar una historia clínica, todo lo que tiene que ver con protocolos en salud mental. La otra impresión diagnóstica o hipótesis diagnóstica es una impresión o un diagnóstico más comprensivo, descriptivo, a partir de cada enfoque, ¿cierto? Desde la cognitiva, por ejemplo, acentuar aquellos pensamientos irracionales, aquellas distorsiones cognitivas, ¿cierto? Porque eso da también una comprensión del caso, ¿sí? Desde la dinámica, entonces, en la parte relacional, cómo se está relacionando ella, por ejemplo, ¿cierto? Sus funciones yoicas, como hablaba ahora Mari, cómo están funcionando, cuáles son sus mecanismos de defensa, ¿cierto? El poder analizar eso desde una corriente también da la posibilidad de pensar estrategias terapéuticas en caso de que se realice terapia. Esos serían como los dos comentarios. De acuerdo, profe Yoli, muchísimas gracias. Realmente sí es real, ¿cierto? Es como lo han comentado la mayoría, esta es como, digamos, una base que nos permite a partir de las diferentes orientaciones teóricas tener también pues como unas opciones. No sé si de pronto alguien tenga algún otro aporte como para que cerremos con la actividad. Ahí yo quería hacer una precisión con lo que dice la profesora Yoli, que es muy importante, y es que lo que nosotros acabamos de hacer no significa la formulación del caso, ¿cierto? Porque la formulación del caso implicaría desde cada modelo precisamente poder saber cómo se va a intervenir. Lo que nosotros hicimos obviamente fue una evaluación del estado mental, que eso se debe ver implícito en todas las sesiones, pues por lo menos en las primeras sesiones, y posterior a eso se debe hacer una formulación de casos según el modelo, ¿cierto? En el que la persona pues está instaurado y efectivamente desde el que va a intervenir, ¿cierto? Porque si no se hace esa formulación no se va a saber qué objetivos terapéuticos se va a intervenir y tampoco cuál es la ruta que se va a establecer desde cada modelo para poder minimizar la sintomatología, ¿cierto? Y intervenir por las diferentes áreas. Entonces sí es muy importante esa aclaración que hace la profesora Yoli porque sí hay que tenerlo en cuenta. Digamos, puede ser posterior a estas primeras sesiones dentro de esa formulación. El psicólogo se debe sentar y hacer una formulación de su paciente según el modelo epistemológico desde el que se para, ¿cierto? Para poder entender desde ese modelo qué le pasa y qué acontece. Bien, muchas gracias, profesora Carla. Yo quisiera preguntarles si han logrado ingresar al formulario de asistencia, ya que la compañera Judith nos reporta que no le permite acceder. Nos confirman que de pronto, Judith, si copiaras nuevamente el Profe, enlace.
En el segundo que nos mandó la profesora Luisa, sí accede. En el primero no, pero en el segundo que nos mandó, sí, sí Ah, entra perfectamente. Sí, señora. ok, excelente. Bueno, no, entonces no queda más que pedirles el favor de que diligencien este formato. Es importante saber, ¿cierto?, como de su participación. También les agradecemos muchísimo a todos los que han estado en este espacio. Precisamente la idea más que presentar la formulación que se pudiera hacer, como le decían ahorita la docente Yoli y la docente Carla, de ese caso, era también ponernos en el ejercicio nosotros de observar, de mirar cuáles son esas características que suceden y también tener un referente que nos permita en futuras evaluaciones determinar qué es aquello que vamos a observar y que nos da unos elementos para precisamente tener esas impresiones diagnósticas. Muchísimas gracias a todos. Creo que esta ya es una actividad de cierre también de este año en cuanto a la vinculación de cámara de GESEL que se realiza desde el Centro de Servicios Psicológicos y el Laboratorio de Psicología. La docente Luisa, líder del Laboratorio de Psicología, estuvo por acá también con nosotros. No puede hablar porque tiene pues como problemas de salud. Sin embargo, es una iniciativa que la idea es que sigamos construyendo tanto desde el programa de psicología, desde estas dos, digamos, áreas y desde todos los docentes que nos han acompañado y los estudiantes que también han decidido participar. Muchísimas gracias a todos y que tengan una muy feliz noche.